Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Soy, tu nombre, y estoy súper emocionada de compartir con ustedes este vídeo. Prepárense porque hoy, amigos, tenemos bomba. Bomba, bomba, bomba. Ya lo vieron en el título, Hande, Kerem, un nuevo giro, inesperado. Y la verdad, estoy segura de que les va a sorprender tanto como a mí. Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su increíble talento, su belleza, por supuesto, su papel en la serie Love is in the Air. Para los que sí conocen la serie, recordarán la química arrolladora que tenían, tanto en la pantalla como en la vida real. Sí, amigos, fueron pareja. Y su relación, aunque breve, fue intensa y muy seguida por todos. La historia de Serkan Bolat y Eda Yildiz, los personajes que interpretaron, conquistó corazones alrededor del mundo, y la chispa entre ellos traspasó la ficción. Ahora bien, ¿por qué este vídeo? Porque últimamente, han estado surgiendo rumores, especulaciones y, digamos, señales que indican que algo interesante está pasando entre ellos. Y cuando digo interesante, me refiero a algo que podría cambiar la narrativa que tenemos en mente sobre su relación. ¿Están listos para profundizar? Yo sí. Antes de que sigamos adelante, y para que no se pierdan nada, les recomiendo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los chismes, análisis y novedades que subimos aquí. Ayúdenme a crecer esta comunidad, porque este tema y muchos otros son realmente apasionantes. Suscríbanse ahora mismo. Ya saben, un clic y listo, y se evitan perderse información jugosa como la que les traigo hoy. Además, si les gusta el contenido, no olviden dejar un like, eso me ayuda muchísimo. Ok, empecemos a desglosar esta historia. Para entender el contexto, tenemos que recordar un poco el pasado. Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air y la chispa surgió inmediatamente. La serie, un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, fue el caldo de cultivo perfecto para que la química entre los actores se transformara en algo más. Su relación traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Eran guapos, talentosos y parecía que se complementaban a la perfección. La prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, no tardó en hacer eco de su relación. Los fans enloquecieron, las revistas se llenaron de fotos de ellos, y las redes sociales explotaron con sus interacciones. La conexión entre Hande y Kerem era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus palabras. Todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, y hasta se animaron a hacer viajes románticos. Eran la pareja perfecta, el sueño de muchos. Sus fans, que seguían la serie con fervor, estaban encantados de ver que el amor de ficción se hacía realidad. Se crearon clubs de fans dedicados a ellos, y cada publicación o aparición pública se analizaba al detalle. Pero, como todo en la vida, las cosas no duran para siempre. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, fue un shock para muchos. Y, como suele pasar en estos casos, surgieron rumores sobre las razones de la ruptura. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de problemas de agenda, y otros, bueno, simplemente lo atribuyeron a las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las especulaciones fueron muchísimas, pero ninguna confirmada por los protagonistas. La prensa, obviamente, intentó obtener declaraciones, pero tanto Hande como Kerem se mantuvieron firmes en su privacidad. El caso es que, tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó en su carrera,
protagonizando otros proyectos exitosos, como la serie Asterisco en Calcap Asterisco, que, por cierto, era la versión turca de Love is in the Air, y más recientemente, Asterisco Bambaska Biri Asterisco. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, y su popularidad sigue creciendo. Kerem también siguió trabajando y explorando nuevos horizontes, participando en películas y series, como Asterisco Eflatun Asterisco y Asterisco Jakok Seversen Asterisco, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Ambos han mantenido una actitud profesional y cordial, pero hasta hace poco, no había indicios claros de una posible reconciliación o incluso de un acercamiento. Evitaron a toda costa hacer declaraciones sobre el otro, aunque en alguna que otra entrevista, con diplomacia, hablaron sobre la experiencia de trabajar juntos en Asterisco Love is in the Air Asterisco y el cariño que le guardan a los fans de la serie. Ahora, llegamos al punto crucial, al giro inesperado que les mencionaba. Las señales. ¿Y cuá? ¿Les son estas señales? Bueno, amigos, empecemos con lo más reciente, las interacciones en redes sociales. Para los que no lo saben, las redes sociales son el patio de recreo de los famosos. Y últimamente, hemos notado algo peculiar. Han estado dejando comentarios, dando likes y, lo más importante, compartiendo fotos y vídeos que, amigos, son bastante sospechosos. Por ejemplo, hubo una foto de Ande que Kerem le dio like. Y no solo eso, sino que comentó con un emoji de fuego. Fuego, amigos, fuego. Y para los que no lo entiendan, el emoji de fuego en el mundo de las redes sociales significa que algo es hot o sexy, o que te gusta mucho. Y esto no es algo que Kerem haga con cualquiera. Es importante resaltar que, en el mundo digital, un like puede ser un gesto inocente, pero el comentario con el emoji de fuego es un paso más allá. Implica una admiración explícita, un reconocimiento de la belleza de Ande. Y no es la primera vez que Kerem utiliza este emoji para expresar su aprobación. Luego, hubo un vídeo de una entrevista de Ande donde hablaba de su trabajo y sus proyectos futuros. Kerem, adivinen qué, le dio like y comentó. Y no solo eso, sino que su comentario fue algo como, eres increíble. ¿Les parece poco? A mí no, la verdad. Este tipo de comentarios son importantes. Implican que Kerem está interesado en lo que Ande hace, que apoya su trabajo y que reconoce su talento. Es una forma de mostrar admiración y respeto, algo que va más allá de una simple cortesía. El hecho de que Kerem se tome el tiempo de ver la entrevista y dejar un comentario demuestra un interés genuino en su vida profesional. Es más, han estado compartiendo historias que parecen conectarse, indirectamente, claro. Fotos de lugares, mensajes subliminales, canciones. Todo muy calculado. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Las historias de Instagram son efímeras, pero pueden ser muy reveladoras. Compartir fotos de lugares similares, frases que resuenan con la otra persona, canciones que evocan recuerdos. Todo esto puede ser una forma de comunicarse sin decirlo directamente. Es como un juego de pistas, un código secreto que solo ellos y sus fans más atentos pueden entender. La sutileza es clave, pero la intención es clara. Están enviando mensajes, creando una atmósfera de complicidad. Otra señal importante, y que me parece realmente reveladora, es la actitud de sus amigos y conocidos. Han notado que, últimamente, hay muchos amigos en común que están compartiendo fotos juntos y comentarios en redes sociales que parecen estar insinuando algo. Es como si estuvieran intentando crear un ambiente propicio para que Ande y Kerem vuelvan a acercarse. Y créanme, en el mundo del espectáculo, los amigos juegan un papel fundamental. Son los que conocen los secretos, los que filtran información, y los que, muchas veces, actúan como cupidos. Los amigos cercanos a Ande y Kerem,
que también son figuras públicas, han estado dejando mensajes enigmáticos en sus redes sociales, compartiendo fotos de reuniones en las que, casualmente, también están presentes Kerem y Hande. Comentarios como «qué buena compañía», «noches mágicas» o incluso emojis de corazones y besos. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Porque también hay rumores sobre proyectos en común. Se dice que podrían estar considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Y esto, amigos, es crucial. Porque, ¿qué mejor manera de acercarse que trabajar juntos? Pasar tiempo juntos, compartir experiencias, revivir la química. Todo apunta a una posible reconciliación. Un nuevo proyecto juntos sería la prueba definitiva. Significaría que están dispuestos a poner a prueba su relación, a enfrentar la presión de los fans y de los medios, y a revivir la magia que los unió en primer lugar. Los rumores apuntan a una posible participación en una película romántica, donde, por supuesto, el amor estaría en el centro de la historia. Otros rumores mencionan una campaña publicitaria, donde podrían volver a ser la pareja perfecta para promocionar algún producto. Por supuesto, hay que ser cautelosos. Todo esto son rumores y especulaciones, y no podemos afirmar al 100% que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un universo lleno de secretos, y muchas veces, las estrategias de marketing juegan un papel importante. Las redes sociales se utilizan a menudo para generar expectativas, para mantener a los fans interesados y para crear hype sobre proyectos futuros. Pero, ¿creen que todas estas señales son una simple coincidencia? Yo, honestamente, creo que no. Creo que hay algo más, algo que se está gestando, algo que podría sorprendernos a todos. La suma de todas estas señales, los likes, los comentarios, las historias, la actitud de los amigos, los rumores. Es demasiado para que sea una simple casualidad. Algo está pasando, y es probable que sea algo importante. La pregunta es, ¿qué es exactamente? Es importante recordar que, en el mundo del entretenimiento, nada es lo que parece. Los famosos suelen ser muy cuidadosos con su imagen, y a veces utilizan estrategias para generar expectación y mantener a sus fans interesados. Las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y muchas veces, están influenciadas por factores externos, como la presión de los medios, los contratos publicitarios y las estrategias de marketing. Es difícil saber qué es real y qué es una actuación. Pero, a veces, las señales son demasiado evidentes, y es difícil ignorarlas. La química entre Hande y Kerem es innegable, y su relación fue muy especial para sus fans. Si realmente están considerando volver a estar juntos, o simplemente mantener una amistad, es algo que solo ellos saben. ¿Qué significan todas estas señales? ¿Significan que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Significan que están considerando volver a estar juntos? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la situación es intrigante y que hay mucha expectación. Hay muchas posibilidades. Pueden estar jugando con el público, pueden estar probando las aguas, pueden estar simplemente siendo amigos. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem sigue interesando y generando emociones. El interés de los fans sigue siendo alto. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos esperar? Pues bien, creo que hay varias posibilidades. La primera es que Hande y Kerem estén intentando mantener su relación en secreto, y que estén utilizando las redes sociales y otros medios para tantear el terreno y ver la reacción de sus fans y de la prensa. Si la reacción es positiva, podrían decidir hacer pública su relación. Esta es la posibilidad más romántica, la que todos los fans sueñan. Un regreso triunfal, una declaración de amor a los cuatro vientos. Pero también es la más arriesgada,
ya que implica exponerse a la opinión pública y a la presión mediática. La segunda posibilidad es que estén considerando la posibilidad de volver a estar juntos, pero que aún no estén seguros. Están evaluando los pros y los contras, y están esperando el momento adecuado para dar el paso. Esta es una posibilidad más realista. Implica que están siendo cautelosos, que están reflexionando sobre el pasado, y que están tratando de tomar la mejor decisión para ambos. Podrían estar esperando a que los proyectos profesionales se consoliden, o a que la presión mediática disminuya. La tercera posibilidad es que simplemente sean amigos que se apoyan mutuamente y que estén utilizando estas señales para generar expectación sobre sus proyectos profesionales. Esta es la posibilidad más probable. Hande y Kerem son actores profesionales, y saben cómo utilizar las redes sociales para promocionar sus trabajos. Podrían estar utilizando esta estrategia para generar interés en sus proyectos individuales, o para crear expectación sobre una posible colaboración futura. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Y creo que nos esperan muchas sorpresas en el futuro. El final de Love is in the Air no fue el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. Los fans, que siguieron la serie con pasión, siguen soñando con un reencuentro, con un final feliz para la pareja. Y, aunque no sabemos qué pasará, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos es algo que emociona a todos. La historia de amor de Serkan y Eda, y la de Hande y Kerem, está lejos de terminar. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Déjenme sus comentarios. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que están planeando un gran regreso? ¿O simplemente se trata de una estrategia de marketing? ¿Qué esperan ver en el futuro de Hande y Kerem? La participación de ustedes es muy importante para mí. Sus opiniones son valiosas y quiero leer sus teorías y especulaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de esta bomba. Compartan sus pensamientos en las redes sociales, utilicen hashtags, comenten, hagan que este tema se convierta en tendencia. La comunidad de fans de Hande y Kerem es enorme y apasionada, y seguro que tienen mucho que decir sobre este tema. No duden en etiquetar a sus amigos, compartir el vídeo en sus grupos de WhatsApp o Telegram, y generar debate. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que estén tan emocionados como yo por lo que pueda pasar. Les agradezco a todos por su apoyo, por su participación y por ser parte de esta comunidad. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este tipo de contenido. Me encanta leer sus comentarios, sus sugerencias, y sus ideas. Gracias por ese. Era una comunidad tan activa y apasionada. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Es muy importante que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan. Me interesan sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Compartan sus ideas, sus sentimientos y sus expectativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos. Y no olviden, estén atentos a las redes sociales, porque la historia de Hande y Kerem todavía tiene mucho que contar.